Buenas tardes, Iglesia del Señor. ¿Cómo les va en este sábado 25 de abril de 2020? Agradecidos a Dios por darnos un día más de vida, un día el cual sabemos que el Señor ha estado hasta hoy con nosotros. Les saludo desde aquí, de la Iglesia Centro Vida Cristiana, un servidor, Martín Cardoso, y su esposa Mariela Rivero, para compartir este tiempo precioso que tenemos para con Dios. Reuniones atípicas, no las tenemos presenciales, pero le damos gracias a Dios por estos medios, por YouTube, este canal, el cual podemos transmitir su palabra, y estamos agradecidos por así hacerlo. ¿Cómo van llevando esa cuarentena? No escucho. Bueno. Está bravo. Bueno, ya van 40 días, por lo menos aquí en la República Oriental del Uruguay, ya llevamos 40 días, un poquito más, que la rutina ha cambiado. Todo se ha transformado, muchas cosas han menguado y he escuchado hace como 15 o 20 días atrás por la televisión que se están ofreciendo servicios online y servicios telefónicos de contención psicológica y de diferentes índoles. Se ve que no está siendo muy fácil. Nosotros tenemos la palabra de Dios, como siempre dije, una palabra profética, desde Génesis a Apocalipsis. El Señor Jesús nos ha hablado en muchas maneras. Él mismo es el verbo hecho carne. El mismo Señor Jesús, allí en el Evangelio según San Juan, creo que es por el capítulo 6, dice, les he hablado todas estas cosas para que tengáis paz. Y luego dice, algo curioso, en el mundo tendréis aflicciones. Primero dice, les hablo todas estas cosas para que tengáis paz. Quedamos tranquilos, pero después dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que significa? Todo lo que Dios, a través del Señor Jesucristo y a través de su palabra, nos ha hablado, es para que a pesar de que vienen aflicciones, tengamos paz en medio de la tormenta. El apóstol Pablo, así en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 13, cuando en el contexto de este capítulo, la armadura de Dios, dice que, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habla también de un día malo. Y terminado, acabado todo esto, permanecer firmes. Ese es el trabajo nuestro. Permanecer firmes en lo que la palabra de Dios nos ha hablado, nos ha estado hablando y nos sigue hablando aún en el día de hoy. Por eso, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu tiene para hablarnos en esta tarde. Hemos orado, hemos pedido a Dios que abra nuestro entendimiento. Le pedimos al Espíritu Santo que corra el velo, que nuestros oídos espirituales sean destapados, que nuestros ojos sean abiertos para poder comprender las maravillas que encierra su palabra, esa que nos revela el Espíritu para que nosotros aprendamos y podamos caminar en este tiempo de cuarentena, inclusive que quizás no están siendo del todo buena para muchos. Hay alguien que también vivió una cuarentena y está escrito en la Biblia, alguien muy importante, y tú creo que ya más o menos estás entendiendo de quién estoy hablando. Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4. Si tú tienes una Biblia, acompáñame, de lo contrario, escucha que yo tomo lectura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, en mi Biblia, versión Reina Valera, 1960, tiene un subtítulo que dice Satanás tienta a Jesús. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, dice así, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Caramba, 40 días, como una cuarentena. El Señor Jesús, llevado por el Espíritu al desierto. No sé quién elegiría un lugar para vacacionar 40 días sin comer y sin beber. Elegiría el desierto. Nadie, creo. Pero el Espíritu sí. Entonces, nosotros, hijos de Dios, nueva criatura en Cristo Jesús, nueva naturaleza, una naturaleza espiritual,
tenemos que entender que también hay desiertos. Y a veces duran 40 días. No sé si tú estás ayunando estos 40 días y 40 noches. Yo no lo estoy haciendo. No he ayunado 40 días y 40 noches. El Señor Jesús sí. Tuvo hambre, hubo una necesidad. No sé cuáles son tus necesidades o cuáles están siendo tus necesidades. Dios sí las conoces. Pero quizás la tentación pueda venir. Quizás haya venido. Y hoy nos enseña el Señor Jesús a través de su palabra cómo vencer este día malo. Cómo vencer esta aflicción. De qué manera hacerlo. El versículo 3 dice que vino el tentador y le dijo al Señor Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjate tú que no hay un signo de interrogación. No es que le pregunta: ¿eres hijo de Dios? Satanás sabía que Jesús es hijo de Dios. Satanás sabe que tú y yo somos hijos de Dios. Dice: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Perfectamente lo podría haber dicho el Señor Jesús. Podría haber hecho un milagro creativo, sin ningún problema. Muchas veces hemos orado en el nombre de Jesús y cosas han pasado. Tremendas, prodigios y milagros. Dios, por su providencia y su misericordia y su gran amor, nos usa para su gloria siempre. Pero este tiempo es un tiempo que hay que pasarlo. La cuarentena capaz que no te guste, capaz que no estás viviendo la mejor época de tu vida. No estás en este viaje que has emprendido a través de esta nueva vida en Cristo Jesús. Estás en una parada que no está buena, que hace ya un mes y pico, que estás ayunando cosas que no pensabas ayunar. Quizás estás ayunando relaciones sociales, estás ayunando lo que nos pasa a todos, el venir a la iglesia, estás ayunando cosas económicas, escasez. ¿Quién sabe cuántas cosas están pasando que son como un ayuno que no lo querías o que no sabías que ibas a venir, que iban a venir, o que no lo tenías programado o agendado para este tiempo, para esta temporada? Y sin embargo los estás pasando, lo estamos pasando. El Señor Jesús fue llevado por el Espíritu. El Espíritu Santo quiere enseñarnos, quiere hablarnos, lo está haciendo. Y el Señor Jesús le responde en el versículo 4: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan es algo cotidiano, el pan es algo que tenemos, yo no sé tú, pero yo desayuno todos los días pan, o casi todos los días pan. Es algo que llena mi cuerpo, alimenta mi carne. Pero no solo de pan vivirá el hombre, porque tenemos una naturaleza nueva en Cristo Jesús, que es espiritual. Y este es un tiempo de cuarentena, 40 días, capaz que es un desierto. Bueno, 40 días para vivirlo en el Espíritu. 40 días para saber que la palabra de Dios es más que suficiente para que el día malo y el momento de aflicción puedan ser llevados. Y continúa. Luego es llevado, dice en el versículo 5, a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Le dice: fíjate, los ángeles pueden venir a asistirte, pueden venir a hacer cuantas cosas para que no te pase nada, como que estuviéramos siempre exentos de que nos pasaran cosas. Y Jesús le responde: Cristo está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y continúa la tentación en este tiempo de cuarentena. Otra vez llevó el diablo a un monte muy alto al Señor Jesús y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Todo lo que el mundo tiene para ofrecer, sus reinos, sus cosas que parecen tan tentadoras, que quizás mucho tiempo estuvimos viviendo bajo ese yugo, bajo esa esclavitud. ¿Quién sabe cuánto tiempo? Que nos brindaban todas esas cosas que el mundo y el sistema presenta. Y el Señor Jesús, naturaleza nueva en Cristo Jesús, tú y yo, le responde: escrito está. Dice: vete, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Caramba, qué enseñanza nos trae hoy la palabra de Dios. Perfectamente podría haber contestado otras cosas, podría haber dicho como nosotros, quizás no sé cómo está siendo tu cuarentena, cómo ha sido, cómo está siendo,
Pero frente a la adversidad, frente al problema, frente a la situación mala, frente a la escasez, frente a algo que estás viviendo que falta, contestas con la palabra de Dios. ¿Cómo es tu actitud? ¿Cómo es tu contestación? ¿Te lo has preguntado? ¿Te has autoanalizado en este tiempo? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Cuál es tu actitud frente a la cuarentena, frente a la escasez, frente a todas estas cosas, ejemplos que puse anteriormente? ¿Has rebatido quizás con la palabra o has ido para el lado de la queja? A veces es fácil ir, pero, che, ¿y por qué a mí o justo a mí? ¿Y por qué en este tiempo que tenía planeado, que estaba emprendiendo, que, no sé, hace poco que empecé a ir a la iglesia y mirá lo que me pasa? Puede surgir la queja. En una oportunidad pregunté aquí en la iglesia, ¿cómo hace la gente que no va a una iglesia para identificar a un cristiano? ¿Cómo hace la gente que no conoce a Dios, que no tiene a Dios en su corazón, para identificar a un cristiano? No te estoy hablando porque andas con un libro negro abajo del brazo el fin de semana, porque te vistes muy formal y andas con un portafolio los fines de semana. No, 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 no. Estoy hablando en el diario vivir, en lo cotidiano, en aquello que tienes que confrontar todos los días. El almacén, la carnicería, el mandado, el vecino, la vecina, el estudio, el trabajo, las situaciones adversas que te suceden. ¿Cómo identifican? ¿Te ha pasado alguna vez quizás que vas a un comercio o hablas con un extraño en una conversación totalmente informal y terminada esa conversación quizás tú, para poder dar un testimonio o ver por qué lado puedes entrarle para hablarle de Dios, le mencionas que los fines de semana vas a una iglesia y esa persona a veces se anticipa y te dice, sí, ya sabía, o me imaginé, o sí, puede verlo? ¿Te ha pasado eso? Está bueno, ¿verdad? Uno se siente bien porque dice, wow, cómo el Espíritu da a conocer. Pero eso tiene un común denominador, y el común denominador que el Hijo de Dios es una persona que tiene un corazón contento. ¿Cómo puede estar triste un corazón que alaba a Cristo? ¿Cómo puede estar triste un corazón que alaba a Dios? Se me ocurriría hacer una canción con esa letra, ¿no? Ah, ya está hecha, bueno, qué lástima. ¿Verdad? ¿Cómo puede estar triste? Pero el desierto no es un lindo lugar para vacacionar. Yo me iría con un semi-trailer cargado de cosas para pasarlo lo menos mal posible. Pero acá no habla de llevarse nada, habla de pasarlo. Pero sin embargo, tiene que haber contentamiento en el corazón. Porque no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Pero, ¿sabes qué? La gente conoce por el agradecimiento y por el contentamiento a un cristiano. En este tiempo te está conociendo la gente que remotamente, quizás por redes sociales o por algún otro medio puedes contactarte o puedes ver, o en alguna salida que tienes que hacer porque no te queda otra. ¿Te ve contento, te ve agradable, te ve solo hablando del virus o te ve hablando de una forma diferente a la que el resto de las personas hablan? ¿Cómo será tu actitud? ¿Habrá queja? ¿Sabes qué? Hoy Dios nos va a enseñar y nos enseña a no quejarnos. No es buena la queja. Es muy común a veces cuando las personas empiezan a congregarse frente a una adversidad, surge la queja, la disconformidad, la insatisfacción y la decisión que se toma frente a todas estas cosas adversas no es una decisión que se tome con una cabeza que esté ceñida a las cosas de Dios, sino que la cabeza frente a todas estas cosas toma decisiones que pueden marcar el resto de la vida. Una decisión tomada frente a la adversidad, frente a la tribulación, frente al descontentamiento, frente a la aflicción, que todas esas cosas son temporarias, si la decisión es tomada en el medio del fuego, puede marcar una permanencia y puede tener una consecuencia nefasta, una consecuencia mala, una consecuencia
que no va a ser buena para nada en el transcurso de la vida. ¿Qué significa eso? Que la decisión tomada frente a toda la cuarentena, frente a toda la escasez, la enfermedad, la insatisfacción, frente a la queja, hace que el espíritu se apague y la naturaleza vieja, la carne, empieza a tomar terreno. Y así nos apartamos y tomamos una decisión que, caramba, va a traer mal humor, va a traer infelicidad, va a traer amargura. Por eso la invitación no es a que tomes decisiones malas ni que te quejes, sino que por el contrario, ya sabes que el día malo iba a venir, ya sabes que la aflicción iba a estar, porque es que el Señor Jesús te lo ha venido hablando en diferentes formas y a través siempre de su palabra. Y hoy es momento para no quejarse, es momento para saber que el Señor Jesús, como en la Pascua que celebramos hace un poquito de tiempo atrás, nos sacó de la esclavitud. Pero ahora viene un desierto, caramba, qué casualidad. No hay casualidades, hay causalidades en Dios. Y este tiempo es un tiempo para caminarlo, no vamos a estar 40 años. El pueblo de Israel estuvo 40 años, pero ¿sabe por qué? Porque el pueblo de Israel empezó a quejarse. ¿Quieres verlo? Yo te voy a invitar, si no tienes una Biblia, yo te llevo al libro de Números, Antiguo Testamento, vamos para atrás, libro de Números, capítulo 11, la palabra de Dios, vamos rápidamente para no perder el tiempo, la palabra de Dios dice así en el capítulo 11 del libro de Números, versículo 1, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Consumió, lo consumió. Había mucha gente, cientos, miles, los consumió. La queja te consume, la ira de Dios. ¿Tú quieres encender la ira de Dios? Sé quejoso. No es una recomendación. No lo seas, no lo hagas. Sabes, Dios nos enseña cómo no ser quejosos. Gente amargada. Pero viene la tentación en el desierto. Y puede ser que frente a la tentación uno al quejarse pueda ceder. Pero de ninguna manera es nuestra naturaleza así. Nuestra naturaleza es una naturaleza de poder, es una naturaleza de dominio propio. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. El Espíritu Santo es quien nos sostiene en el medio del desierto. El Espíritu Santo nos revela la palabra. Escrito está frente a la escasez, frente a la tentación, frente a la aflicción, frente al día malo. Escrito está. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reacciono yo frente a todo eso? Frente a una situación similar. Tenemos que hacerlo de la misma forma que el Señor Jesús lo hizo en su cuarentena. Coincidencia tenemos. El Padre ya nos viene hablando hace tiempo. No es para quejarse. No es un tiempo de queja. Es un tiempo de alabanza, no de quejabanza. Es un tiempo de levantar nuestros ojos al cielo y saber que el pronto socorro viene de parte de Jehová. El apóstol Pablo, el cual dijo allí en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 1, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Un versículo para atrás, en el capítulo 11, el mismo apóstol Pablo dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Un versículo atrás, dice que todo es por Él y para Él y para Él sea a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Tú y yo somos de Él y por Él y para Él. Por eso dice luego también en el capítulo 12, os ruego por las misericordias que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo. El sacrificio antes en el Antiguo Testamento era de animales, ya no se sacrifican animales. Nosotros, todo nuestro ser, nos brindamos al Dios del cielo, todo el tiempo. Tiempo de desierto, tiempo de gozo, tiempo de júbilo, tiempo de alegría, porque somos de Él, por Él y para Él. Somos el culto racional a Dios. Por eso dice, presenten vuestro cuerpo como santo, agradable a Dios. ¿Le agrada a Dios la queja? Lo leímos hace unos segundos atrás.
Claro que no. Saquemos la queja de nuestro ingrediente, de ese ingrediente que capaz que se metió por ahí en la receta de la vida que tenemos en Dios. No, tachémoslo, arranquémoslo, digamos, perdona a Dios por quejarme, perdona, amado Dios. No quiero que haya espíritu de queja de ninguna forma. Te doy gracias por este tiempo de cuarentena. Te presento mi vida como un culto racional agradable a ti. ¿Pero por qué? Dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a las cosas que están pasando, al bombardeo que tenemos mediático de todo esto, sino que renovemos, transformemos por medio de la renovación vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ya terminando, ¿tú quieres saber cómo es la buena voluntad de Dios? ¿Tú quieres saber cuál es esa voluntad de Dios? Empezamos hoy. Quizás tú ya has empezado, te felicito, gloria a Dios. Pero si no lo has hecho, hoy es tiempo de parar la queja. Hoy es tiempo de renovar el entendimiento a través de su palabra. Lo que te muestro es la Biblia, la palabra de Dios, lo cual Jesús le dijo a Satanás en la tentación, en el momento malo, en el desierto, en la cuarentena. Le dijo, escrito está. Escrito está, escrito está. Tú tienes mucha palabra de parte de Dios, que has escuchado, que te ha hablado tu corazón, que tú sabes que es para ti. Capaz que en la cuarentena piensas que, quién sabe si era para mí, capaz que no era. La duda entra y Satanás va a ir al lugar de la duda, va a ir al lugar donde tú piensas que no y te va a tentar. Pero este es tiempo para decir, escrito está, escrito está. Escrito está. Renuévate en el entendimiento, vas a conocer cuál es la voluntad de Dios. El oro refinado solamente puede ser así cuando es pasado por fuego. El oro se saca de mucho escombro, de mucha tierra, de mucho barro, pero caramba que es valioso. Dios nos sacó del lodo, de los cenagosos, de lo más vil, menesteroso. Nos empezó a limpiar y lo sigue haciendo. El desierto capaz que se hace fuego que renueva, se hace fuego que empieza a purificar y empieza a refinar lo que Dios tiene para terminada esta cuarentena. Conocemos que cuando el Señor Jesús sale del desierto, caramba, un ministerio poderoso de prodigios y milagros, de multitudes de miles que le seguían porque querían estar con Él y escucharle. La gente, si tú pasas esta cuarentena victorioso en Cristo Jesús, conforme no a este siglo, no a lo que te presenta el sistema, no a la tentación, sino conforme a la renovación de tu entendimiento en la palabra de Dios, vas a salir victorioso, empoderado de parte de Dios, donde prodigios y milagros de la misma forma que hizo el Señor Jesús van a acontecer también en tu vida. No porque te lo digo yo, porque la palabra de Dios nos enseña, pero este tiempo es necesario pasarlo. Este tiempo es necesario porque el Espíritu dice que lo llevó y el Espíritu es el que hoy te sigue sosteniendo. ¿Sabías? Si no lo sabías, hoy lo sabes. No a la queja. No más queja, no quejabanza, sino alabanzas al Rey, alabanzas a Dios. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Te invito a que la conozcas, a la voluntad de Dios. Te invito a que puedas empezar a caminar en esa voluntad agradable y perfecta en estos tiempos de desierto. No elegiste tú el destino, sino que el Espíritu Santo hoy nos hace pasar por este tiempo de cuarentena. El Señor Jesús salió victorioso, tú y yo también vamos a salir victoriosos. Amada Iglesia de Jesús, te bendigo en su nombre. En este momento está lloviendo aquí este sábado 25 de abril de 2020, pero es un tiempo precioso, lluvia de bendición viene para la Iglesia del Señor, pero permanece en Él. Permanece en su palabra, que Él va a permanecer en ti también. Y vamos a salir, como dije anteriormente, con los brazos en alto, dándole gloria a Dios, alabanza a aquel que se merece, porque no te olvides que nosotros somos de Él, por Él y para Él, y todas las cosas son de Él, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Te bendigo,
Que tengas un hermoso fin de semana. Si puedes, escucha una adoración, una alabanza. Entra en ese lugar tan precioso de adoración, agradeciéndole, porque esto es circunstancial y la palabra de Dios permanece en tu corazón para siempre. Que el Señor continúe bendiciendo. Te amamos. Chao.